tomemos en cuenta lo que es el diagnóstico clínico psiquiátrico. Ya hemos visto hasta el momento que el diagnóstico clínico psiquiátrico previamente requiere una historia clínica, en este caso psiquiátrica, bien elaborada, donde exista registro de vida, tanto en palabras propias de la persona que está buscando la atención, como en las perspectivas personales de el- del profesional, ¿ok? Entonces, hay que averiguar y nos tiene que dar la historia clínica un paso de tipo, más que paso, una historia longitudinal. Estamos hablando de que hay que lucubrar sobre el presente primero, que es la enfermedad actual, también irnos al pasado y a través de eso irnos al futuro, ¿a través de qué? Del pronóstico. Otra característica importante en la historia clínica psiquiátrica es que nosotros en esta historia clínica valoramos el estado mental. Y el estado mental nos sirve para ahondar un poco más en el diagnóstico psicopatológico. Si bien anteriormente nosotros ya teníamos los antecedentes del presente, pasado y nos proyectamos al futuro, el examen mental nos permite tener un corte de tipo transversal, es decir, medir aquí y ahora cómo está el estado mental actual del paciente y nosotros describimos qué, los fenómenos observados, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta a través de lo que es el diagnóstico clínico psiquiátrico, podemos darnos cuenta de que existen varios pasos, ¿no es cierto? Y dentro de esos pasos, como parte de la historia clínica psiquiátrica, tenemos que tomar en cuenta que para hacer un diagnóstico psicopatológico adecuado, tenemos que hacer este examen mental. Si ustedes se dan cuenta más o menos en lo que está escrito en su pantalla en este momento, estamos valorando lo que es el aspecto. Ya hemos visto en dónde vimos este tipo de, de puntos en el diagnóstico psicopatológico, ¿no es cierto? Vemos aspecto, conciencia, memoria, atención, senso-percepción, lenguaje, pensamiento, afecto, inteligencia, juicio. En conciencia está orientación, memoria y atención, ¿no? Entonces, bien. Otro detalle más también a tomar en cuenta es que para nosotros establecer un diagnóstico clínico psiquiátrico adecuado es que necesitamos tener el informe psiquiátrico para poder establecer que un diagnóstico, un pronóstico, una formulación psicodinámica se refiere a cómo fue la evolución clínica del paciente desde el principio hasta el final, o sea, cómo afectó su infancia, niñez, adolescencia, adultez, trabajos y cómo su conducta, su personalidad tal vez fue cambiando a lo largo del tiempo. Y posterior a que tengamos todo eso, hacemos una formulación o plan de tratamiento. Ustedes mirarán en este momento un montón de garabatos. A mí me dañaron la letra cuando estaba en tercer grado de escuela, pero me remataron básicamente cuando ingresé a la universidad. Entonces ahora, si bien esta letra es aparentemente entendible, pero esto es un mapa conceptual que de alguna manera se ocupa para hacer el diagnóstico. Y les muestro esto porque en realidad esto que ven aquí de muchos colores, con letras garrapatosas que dan hasta escalofríos, es en realidad lo que tienen aquí. Es el diagnóstico clínico psiquiátrico, que después del informe tenemos el diagnóstico psicopatológico primero, tenemos luego el diagnóstico sindrómico y finalmente vamos a tener lo que es el diagnóstico diferencial por pasos, como tercer punto, no finalmente. Entonces, como es un tercer punto importante, quiero que hagamos un recorderis de lo que hemos venido viendo un momento. Primero obtenemos los datos positivos de la historia clínica, es decir, enumeramos los datos más relevantes del presente y del pasado que puedan enriquecer el diagnóstico psicopatológico, ¿no es cierto? Luego enumeramos los datos positivos del examen mental.
e indicamos estresores. Ya vamos a ver después de qué se tratan los estresores, ¿sí? Después hemos de revisar esos casos clínicos y hacemos el diagnóstico. Una vez que tenemos el listado de problemas, hacemos el diagnóstico psicopatológico, que es lo que habíamos conversado en clase, ¿no es cierto? Luego hacemos el diagnóstico sindrómico, que ya lo revisaron en un video anterior. Y finalmente vamos a este paso, al diagnóstico diferencial por pasos. En el diagnóstico diferencial por pasos, ¿qué tenemos que hacer? En el diagnóstico diferencial por pasos tenemos, como dice la misma frase, por pasos, tenemos que primero establecer si la persona que está al frente de nosotros está simulando o es un trastorno inventado, es decir, si esos signos o síntomas presentes en esos diagnósticos sindrómicos que tenemos, que pueden ser de múltiples espectros, están siendo simulados o existe una ganancia secundaria y que pueda ser, por ejemplo, salir de la cárcel, que pueda ser ganar un rol de enfermo, o también podría ser que, podría ser que la persona esté simulando por algún interés particular. Entonces nos preguntamos y nos hacemos esta pregunta. ¿Es real el motivo de consulta? Es decir, que lo que nos está diciendo el paciente, lo que hemos encontrado, ¿es real o está echando lámpara, como sabemos decir en ocasiones? Es decir, ¿será que lo que estamos en este momento viendo, escuchando, sintiendo, percibiendo es verdad? Si es que pasamos de ese paso, vamos al segundo paso y nos preguntamos, ¿cuál sería la pregunta aquí? ¿Será que este diagnóstico, a ver, vamos a anotar aquí. La pregunta sería, ¿será que los síndromes presentes estén justificados por el consumo de alcohol, drogas, alguna sustancia que desconocemos y o medicina? Es decir, que si en su cuadro presente agudo, esta sintomatología que nosotros estamos viendo estará presente por o justificada por la presencia de consumo de alcohol, drogas, alguna sustancia y medicina. Aquí es importante tomar en cuenta un detalle y es la cuestión del tiempo. Si asociamos los signos y los síntomas presentes con consumo de sustancias, es probable que tengamos una sintomatología con esos síndromes. Pero si es demasiado tiempo, es decir, si la persona tiene una dependencia a cualquier sustancia, pero no ha estado sufriendo un grado de intoxicación o un grado de abstinencia, este paso no podría estar justificando la presencia de una sintomatología aguda. Entonces, es importante tener en cuenta que el paciente debe tener al menos 28 días de abstinencia de cualquier sustancia para hacer un diagnóstico psiquiátrico aparte, es decir, para poder diagnosticar de patología dual. Antes de ese tiempo tenemos la obligación de pensar que cualquier signo o síntoma derivado de una intoxicación, una abstinencia, un consumo crónico de sustancias pueda estar provocando un cuadro de cualquier tipo del espectro sindrómico, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta que el rato que hacemos esta pregunta de que será que los síndromes presentes están justificados por el consumo de alcohol, de drogas, de alguna sustancia o medicina, si es que pasamos de eso, vamos al paso 3 y decimos, si es que es una sustancia, vamos a tratar la intoxicación, vamos a tratar la abstinencia y vamos a tratar el síndrome que se encuentre presente. Pero
el tercer paso para descartar es descartar una condición clínica. Y la pregunta sería, ¿sería que existe o será que existe alguna enfermedad clínica orgánica que está de manera actual generando la presencia de ese síndrome? Eso quiere decir que si existe una condición médica que esté justificando la presencia de esos signos, de esos síntomas y de ese cuadro clínico actualmente. Si una vez descartamos la condición clínica médica, encontramos que no existe ningún problema aparente, porque aquí es importante lo que son los exámenes de laboratorio y los exámenes complementarios, como electroencefalograma, tomografía, resonancia magnética nuclear. Es importante, no. Después de eso, nosotros ¿qué hacemos? Vamos al paso 4. Y el paso 4 nos dice que será, será que el síndrome que tiene mi paciente se encaja con algún criterio diagnóstico de los trastornos mentales que están en alguno de los sistemas de clasificación, ya sea el CIE-10 o el DSM-5, tomando en cuenta que lo que el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social ocupa es el CIE-10. Está a punto de salir el CIE-11, pero todavía no lo tenemos vigente. Y el DSM-5 es la clasificación de enfermedades americana, norteamericana, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, es importante preguntarnos, ¿será que estos signos y síntomas en relación al tiempo en que se encuentran presentes, en relación a la gravedad, están justificando el diagnóstico dentro de un espectro psiquiátrico específico? Esto puede ser una alteración, un trastorno de ansiedad, puede ser un trastorno del afecto, puede ser un trastorno del estado de ánimo, puede ser un trastorno del pensamiento, puede ser un trastorno de conducta alimentaria, y dentro de todos esos espectros diagnósticos, algunos de los criterios suman signos y síntomas que nos permitan dar un diagnóstico específico ya psiquiátrico. También es importante darnos cuenta de que en estos pasos pueden estar presentes varias condiciones. No quiere decir de que no exista de pronto un problema de un trastorno inducido por sustancias, pero también pueda coexistir con una condición clínica y al mismo tiempo pueda coexistir con un trastorno psiquiátrico. Por eso es importante valorar de manera holística y tener claro lo que es el diagnóstico. Sobre todo en la parte de generar la diferenciación del cuadro clínico, ¿sí? Es importantísimo darnos cuenta de que existen comorbilidades relacionadas con consumo de sustancias y trastornos psiquiátricos que se llega a conocer como patología dual. Y también al mismo tiempo comorbilidad psiquiátrica con condiciones médicas. No podemos olvidarnos de eso. El paso 5 nos permite que tenemos que ponernos a pensar, si es un trastorno adaptativo, este trastorno se presenta por lo general de manera abrupta, tras un generador de estrés muy fuerte, la persona realmente no tolera un nuevo trabajo, una nueva responsabilidad, entonces empieza a tener un trastorno de ansiedad, una depresión, o las típicas también reacciones de duelo ante las pérdidas de objetos que han tenido un valor muy fuerte en nuestras vidas, o personas, del fallecimiento de personas o enfermedades de personas. Entonces, o familiares o cualquier individuo que esté relacionado de manera afectiva con la persona que lo está sufriendo, o la pérdida del trabajo, o la jubilación, o el que los hijos abandonaron ya la casa y se fueron de la casa. Entonces, el síndrome de nido vacío, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un tiempo, tenemos máximo de 6 meses, es un trastorno de ansiedad reactivo a una reacción de duelo, por ejemplo, o es un trastorno depresivo reactivo a una reacción de duelo, es un trastorno psicótico de tipo adaptativo. ¿Por qué? Porque la persona, entre comillas,
puede estar generando esas sensaciones como cuando fallece una persona y dice, tengo la sensación, yo lo vi en la casa, lo vi sentado, escucho ruidos. Entonces, no es un cuadro psicótico primario, sino que más bien parece estar generado por ese estrés intenso. En los trastornos de personalidad también es importante tomar en cuenta de que la personalidad es innata en cada uno de los individuos y en cada uno de nosotros. De esa manera, la personalidad marca una diferencia en el hecho de que, en el hecho de cómo vamos a actuar frente a un trastorno en sí mismo, ¿no? Hay personalidades que favorecen la presencia de trastornos de conducta alimentaria, presencia de trastornos psicóticos o micropsicóticos, trastornos del estado de ánimo y pueden confundirse tranquilamente. Acordémonos que siempre tenemos una personalidad de por medio que está marcando nuestra forma de actuar en la vida. Y finalmente tenemos el paso 6, que son otras causales completamente distintas, ¿no? Eh, Terminé una relación en este momento o me gané un premio, me gané la lotería y eso me generó mucha ansiedad, me quitó el sueño, o sea, o una situación catastrófica, un terremoto que puede generar trastorno de estrés agudo y que pueda desencadenar posiblemente después de otro tipo de trastornos que se dirijan tanto al consumo de sustancias como a cualquier trastorno psiquiátrico primario. Entonces, luego de que hacemos el diagnóstico diferencial por pasos, ya tenemos mucho más claro, ¿no es cierto? Tenemos mucho más claro el hecho de que nos preguntamos, haciendo un recorderis, ¿es real el motivo de consulta? Descartamos una sustancia como etiología, es decir, como originadora de esos síntomas, drogas, fármacos, intoxicaciones o algún otro tipo de sustancias. Descartamos una etiología médica clínica, determinamos un trastorno psiquiátrico primario específico, diferenciamos un trastorno adaptativo y otro trastorno no especificado, de pronto trastornos de personalidad, en otros en la frontera con un trastorno no mental que vendría a ser el otros, también tenemos los síndromes relacionados con la cultura, las sensaciones que tienen algunas personas de posesión, ya sea en relación al tanto a una posesión, entre comillas, demoníaca o al ser un elegido de Dios o tener sensación de misticidad, ¿no? Entonces, es importante que después, ya con todos estos análisis que hemos hecho, con todos estos análisis que hemos hecho, empecemos el diagnóstico multiaxial. Y en el eje 1, ¿qué vamos a poner? El trastorno psiquiátrico que encontramos en cualquiera de estas clasificaciones, ¿sí? En este caso, la fotografía que ven en este momento, la diapositiva que ven en este momento, es el CIE-10, ¿no es cierto? Entonces ponemos el diagnóstico clínico con la codificación. Y en el DSM-5 también hacemos exactamente lo mismo. Eh, a ver, bien. Después, también en el mismo eje 1 ponemos, si es que encontramos un diagnóstico clínico médico, por ejemplo, trastorno psiquiátrico específico, un trastorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos. Clasificación F33.3, ¿no es cierto? Diagnóstico clínico, diabetes mellitus e hipotiroidismo. Y vemos la clasificación del CIE-10 y lo ponemos ahí. En el eje 2 podemos poner, se me ocurre, si este mismo paciente con depresión tiene una discapacidad intelectual, hablemos de un retardo mental moderado, se me ocurre. Entonces ponemos retardo mental moderado, la clasificación del CIE-10, y si es que este paciente tuviera un trastorno de personalidad, cualquiera de las clasificaciones que vimos, también las ponemos. Y finalmente ponemos los estresores. En los estresores tenemos lo que se conoce como el estrésalo, ¿no es cierto?
El estrésalo es una forma mnemotécnica de hablar de que la E es estresores educativos, ¿no? La S, estresores de tipo social. La T, estamos hablando de trabajo. La R, estamos hablando de estresores de residencia, ¿sí? La E, estamos hablando de economía. La S, estamos hablando de salud, es decir, problemas sanitarios. La A ponemos como antes familia, problemas de familia. L, problemas de tipo legal. Y O, otros. Entonces, tenemos aquí el estrésalo, ¿sí? Entonces, vemos cuáles son los cuadros clínicos que pueden estar siendo empeorados por todos estos estresores. Y cuando tenemos esos estresores ya identificados, nos vamos a lo que es también la escala de actividad global. La escala de actividad global mide la factibilidad de funcionar normalmente en su ambiente al individuo. Es una escala del 0 al 100. Si ustedes se dan cuenta aquí en el cuadro, que sé que está muy chiquito, pero vamos a hacerle un poquito más grande, vemos que la actividad de 100 vendría a ser una actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado por los problemas de la vida, es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas, o sea, no tiene síntomas. Vamos a un 50%, por ejemplo. Síntomas graves, por ejemplo, una persona que tenga una ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas o cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar. Aquí estamos hablando de que la escala de actividad global nos permite tener una idea si el paciente tiene que ser incluso internado o no y recibir atención psiquiátrica urgente. Por ejemplo, pongamos el 20, del 11 al 20, algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismo, intentos de suicidio sin una expectativa manifiesta de muerte, frecuentemente violento, excitación maníaca u ocasionalmente deja de mantener la higiene personal mínima, por ejemplo con manchas de excrementos o alteración importante de la comunicación, se lo nota muy incoherente o incluso mudo. Y si vemos, el cero es información inadecuada. Entonces, como ustedes se darán cuenta en este momento, la escala de actividad global nos da la idea clara de cómo el individuo podría ser valorado para incluso internamiento. Si tenemos un paciente con altísimo nivel de riesgo suicida y una violencia muy marcada, vamos a pensar en recomendarle el internamiento. Entonces, luego de haber realizado todos estos pasos diagnósticos, nos vamos a lo que es las pruebas diagnósticas, ¿no es cierto? Es decir, solicitamos lo que es las pruebas de laboratorio, que puede ser sangre, orina, ese es lo que nosotros creamos conveniente pedir si es que buscamos apoyar nuestro diagnóstico clínico con el laboratorio, apoyándonos en el laboratorio para generar con claridad esos criterios que nosotros nos habíamos formulado en el paso 3. En imágenes y funcionales, en pruebas de imágenes y funcionales, aquí tenemos el electroencefalograma, la tomografía de cráneo, la resonancia magnética nuclear, pueden ser simples, contrastadas o con investigación en una zona específica.
pero es importante ¿para qué? Para descartar una condición orgánica. La mayoría de pruebas diagnósticas son para descartar una condición orgánica. El diagnóstico clínico psiquiátrico es netamente clínico, ¿sí? Pero en cambio hay que descartar la condición médica. Aquí también en las pruebas de laboratorio tenemos los que son las pruebas doping, que es para detectar consumo de sustancias. A más de eso tenemos ahora las pruebas psicométricas, es decir, que nosotros vamos valorar, a valorar lo que es las funciones cognitivas, pedirle una valoración psicológica completa que nos va a dar un espectro de la personalidad, su estado de ánimo, cómo está, si hay ansiedad, si hay depresión, cómo manifiesta mediante test proyectivos o test específicos su condición clínica. Y posteriormente, de manera final, vamos a ver lo que es el plan de tratamiento. Y el plan de tratamiento puede ser farmacológico y psicoterapéutico. Luego de que hacemos un plan de tratamiento, hacemos un seguimiento que vendrían a ser las consultas subsecuentes. De esta manera, hemos visto en lo que es el diagnóstico clínico psiquiátrico en general, llegando desde los signos, los síntomas, que es el diagnóstico psicopatológico, pasando por el diagnóstico sindrómico, luego el diagnóstico diferencial por pasos. Una vez que establecemos el diagnóstico multiaxial, pedimos pruebas complementarias para apoyar nuestro diagnóstico clínico, proponemos un plan de tratamiento y un seguimiento, es decir, cómo vamos a ir evaluando al paciente mensualmente, poniéndonos de acuerdo en el tiempo de tratamiento, el tipo de medicación y una aceptación de su condición terapéutica importante que permite establecer motivación al paciente de manera constante. Bien, es importante en este momento darnos cuenta que esto vamos a usar por regla general, no solo en psiquiatría, sino en cualquier historia clínica, sería ideal poder manejarlo, ¿sí? Bueno,